La llegada de Negro a la finca de don Enrique no fue solo una adquisición de valor, era un caballo imbatible, de una fuerza bruta que parecía desafiar a cualquiera que intentara controlarlo. Su pelaje negro como la noche, los ojos feroces y el comportamiento impredecible lo convirtieron en una leyenda, más temido que admirado. Los mejores domadores de la región habían sido enviados al hospital o dejaron la finca en busca de otro destino, después de intentar sin éxito someter a ese animal. Don Enrique, un criador reconocido que siempre se enorgulleció de su habilidad con los caballos, ahora se veía impotente ante un animal que se burlaba de su autoridad. La finca, que antes respiraba la tranquilidad de la tradición, ahora estaba sumida en un clima de frustración y vergüenza. El caballo, en lugar de ser el símbolo de éxito prometido, representaba una humillación. Rodrigo, el capataz de la finca y responsable de muchas de las operaciones del día a día, caminaba nervioso por los establos, observando al caballo Negro. Siempre había creído que estaba cumpliendo su papel, incluso cuando su lealtad a la familia Vázquez lo mantenía en silencio sobre su pasado, sobre quién realmente era. Para él, domar a Negro era un desafío, pero también una prueba de su valor. El caballo no puede ser domado por la fuerza, pensaba. Pero después de otro intento frustrado de controlar al animal, se vio al fondo del pozo, sin más estrategias, sin respuestas. Miró a don Enrique y los ojos de ambos hablaron más que cualquier palabra podría expresar. Era un dilema sin solución. Fue en este clima de desesperación que el hijo del capataz, Alejandro, que había crecido escuchando historias de otros tiempos, mencionó a alguien en una conversación casual casi sin querer. Domingo Ferreira, dijo él con la ligereza de quien habla de un antiguo amigo. Él era el único que conseguía domar los caballos más salvajes, sin gritar, sin violencia, solo con paciencia. Don Enrique, con una mirada entre el escepticismo y la curiosidad, preguntó: ¿pero dónde está? Él se fue hace años. Alejandro explicó que Domingo vivía en las colinas de Sierra Morena, alejado de todos, pero que aún poseía una reputación que desafiaba cualquier duda. Don Enrique, con la mente más abierta por la frustración del momento, decidió hacer lo imposible y buscar al viejo domador. Domingo Ferreira no había sido expulsado sin razón, pero el motivo que lo alejó de Vázquez, más que un simple error, era un misterio que don Enrique durante años evitó tocar. Los recuerdos de Teresa, su esposa, de un amor secreto, de una elección dolorosa, martillaban su mente. Domingo había sido un amigo cercano, alguien que él respetaba, hasta que un secreto lo separó de todo lo que conocía. El domador fue acusado injustamente de un crimen, pero la verdad no importaba. Lo que realmente separó a Domingo de su vida en la finca fue una relación prohibida con Teresa, que resultó en un hijo que nunca podría ser reconocido. Rodrigo, el capataz que trabajaba al lado de don Enrique, era en realidad hijo de Domingo Ferreira. La revelación de este secreto, oculto durante tantos años, quedaría para después. Por ahora, el enfoque estaba en el caballo, en el desafío inmediato. Cuando Domingo llegó a la finca, su presencia fue tan silenciosa como el viento en las colinas. No había pompa, ni gritos. Ya no era el hombre joven que dejó el lugar con amargura, sino un viejo domador de mirada calmada y manos firmes. Su rostro llevaba la experiencia de muchos años y su paciencia parecía ser la mayor de sus fortalezas. Al acercarse a Negro, que ahora era llamado Sombra por don Enrique, Domingo no hizo más que observarlo. Nada es imposible, pero todo necesita tiempo, dijo él, y su voz parecía más un recordatorio de algo que se sabía profundamente. Oye, tú, ¿qué estás viendo ahora, ya sea por el celular o la televisión? Quiero pedirte algo simple pero poderoso. Si te conectaste con esta historia, si algo aquí tocó tu corazón,
entonces da me gusta a este video. Es como una bendición que recibes de vuelta, un reconocimiento de tu energía positiva. Y más, no dejes de suscribirte al canal, porque vas a querer ver más contenidos que van a transformar tu vida. Así como esta historia te tocó ahora. Créelo, el futuro se construye con pequeños pasos, y uno de ellos es esta suscripción. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje de cambio y superación. Da me gusta y suscríbete, porque tu mejor versión está llegando y queremos caminar junto a ti. Los primeros momentos fueron de silencio, observación. Domingo se quedó de pie al lado del caballo, sin prisa, sin forzar nada. Sombra estaba nervioso, resoplando, con la mirada distante, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Pero Domingo, con su calma inquebrantable, no avanzó, no hizo movimientos bruscos, simplemente esperó el momento adecuado, y en medio del caos supo que solo la confianza podría quebrar la resistencia de ese caballo salvaje. Como un espejo, la confianza que Domingo mostraba comenzaba lentamente a reflejarse en el comportamiento de Sombra. Era el comienzo de algo más grande, algo que ninguno de los presentes imaginaba que fuera posible. Domingo continuó observando a Sombra, sin hacer movimientos bruscos, pero con una mirada enfocada. Era un momento tenso. El caballo estaba extremadamente agitado, sintiendo el olor de todos los presentes a su alrededor, tratando de entender si podría confiar en ellos. En ese instante, el animal solo sabía reaccionar con fuerza. Pero Domingo no parecía tener prisa, y sus ojos calmados, su postura tranquila, creaban un contraste con la tensión que dominaba el establo. Sabía que el caballo no podía ser domado por la violencia, sino por la comprensión de sus miedos y limitaciones. Poco a poco, Domingo se acercó a Sombra, extendiendo la mano para que el caballo sintiera su presencia, sin amenazas. Era un gesto simple, pero cargado de significado. El caballo, inicialmente vacilante, comenzó a acercarse. Cada paso de Sombra era una victoria, aunque pequeña, y el viejo domador observaba con paciencia, sabiendo que la confianza era algo que se construía. Era un proceso lento, pero que, con cada movimiento, parecía conquistar al caballo más y más. Don Enrique observaba la escena con una mezcla de desconfianza y esperanza. No creía que fuera posible domar al caballo sin recurrir a la fuerza, sin los gritos y el miedo que normalmente estaban presentes en los intentos anteriores. Para él, el éxito de Domingo parecía un sueño lejano. Pero a medida que el caballo se calmaba, las dudas comenzaron a desaparecer. No lograba entender completamente lo que estaba sucediendo, pero algo en su mente le decía que tal vez la respuesta a sus problemas estaba ahí ante sus ojos. Se sintió extraño al darse cuenta de que, en el fondo, no solo el caballo necesitaba ser domado. Él también estaba siendo confrontado con algo que hacía mucho tiempo no enfrentaba, su propio orgullo. Mientras Domingo continuaba su tarea, Rodrigo se acercó, observando el trabajo de su padre biológico. El capataz sentía una mezcla de ira y confusión, sin saber cómo lidiar con la revelación sobre su verdadero origen. ¿Cómo podría él ahora verse como hijo de Domingo? Durante todos esos años había sido leal a don Enrique, creyendo ser su hijo legítimo, pero ahora todo parecía una mentira. La verdad que se desplegaba ante él era como una herida abierta y no sabía cómo reaccionar. A cada movimiento de Sombra se preguntaba qué significaba ser hijo de Domingo y qué valía realmente su lealtad a la familia Vázquez. Mientras tanto, Teresa, que observaba la escena desde dentro de la casa, sentía una presión creciente en su pecho. Nunca había superado realmente el pasado, aunque lo hubiera intentado. La revelación de su relación con Domingo y la verdad sobre Rodrigo le movía de una forma que ya no podía esconder.
¿Cómo podría ella, una mujer que vivió años en silencio, ahora mirar a esos dos hombres, uno del que se había alejado y el otro que jamás podría conocer su verdadera origen, y esperar que todo se arreglase? Estaba dividida entre el deseo de ver a los dos hombres reconciliándose y el miedo de que todo se desmoronase aún más. Su corazón estaba apretado y la casa parecía más fría que nunca. A medida que pasaban las horas, Domingo lograba dar pasos más grandes en la doma de sombra. Ya no había más la tensión intensa de los primeros momentos. El caballo comenzaba a seguir los movimientos de Domingo como si reconociera la calma que él emanaba. Cuando finalmente, después de horas de trabajo paciente, Domingo logró acercarse lo suficiente para acariciar la cabeza de Sombra, don Enrique casi no pudo creerlo. No sabía si estaba presenciando una habilidad rara o una magia inalcanzable. Lo que veía allí era la desconstrucción de todo lo que creía posible con respecto a la doma de un caballo salvaje. Rodrigo, a pesar de su ira y confusión internas, no podía dejar de admirar la habilidad de Domingo. El caballo, que antes parecía indomable, ahora estaba sumiso, tranquilo e incluso confiando en el hombre que lo domaba con tanta calma. Era un contraste total con lo que estaba acostumbrado a ver en los establos, donde los gritos y la violencia eran parte del proceso. El capataz se sentía de alguna manera avergonzado por su propia visión del mundo, que siempre había estado basada en la fuerza y la disciplina rígida. Y sin embargo allí estaba, observando una verdadera lección de vida que podría cambiar todo lo que sabía sobre sí mismo y sobre su relación con el padre que lo crió. Domingo entonces finalmente subió a Sombra, no con prisa, sino con la confianza de quien sabe que todo el proceso, por más largo que fuera, estaba apenas comenzando a dar frutos. El caballo aceptó la presencia del hombre en sus espaldas sin protestar y dio los primeros pasos, aún vacilantes, pero sin el miedo que antes lo dominaba. Don Enrique, al ver eso, tuvo que contener las lágrimas. No era solo el caballo el que estaba siendo domado, sino algo dentro de él también estaba transformándose. El proceso de aceptación y paciencia que Domingo había demostrado comenzaba a reflejarse en las propias relaciones dentro de la finca. A medida que pasaban los días, el cambio en Sombra se volvía más visible. El caballo, antes temeroso y salvaje, ahora seguía las instrucciones de Domingo con una confianza creciente. Pero lo que más impresionaba a don Enrique no era solo la transformación del caballo, sino la paz que parecía haberse instaurado en la finca. El aire cargado de frustración y vergüenza comenzaba a desaparecer. Cada mañana, cuando don Enrique salía de su casa para observar los campos, veía su caballo de carreras, el gran símbolo de su fracaso, ahora domado con paciencia y respeto. El viejo domador, que él pensaba que había olvidado, traía no solo el control sobre el caballo, sino una lección más profunda sobre cómo lidiar con los propios fracasos y los errores del pasado. Rodrigo, por otro lado, se sentía cada vez más dividido. Cuando el caballo, Sombra, respondía a los comandos de Domingo con tanto dominio, una parte de Rodrigo quería creer que, de alguna manera, él también podría ser domado de la misma forma. Quería creer que sus heridas internas podrían ser curadas con la misma paciencia, pero algo dentro de él resistía. Cada vez que miraba a Domingo, su ira crecía. A cada gesto que el viejo domador hacía, el capataz sentía un malestar creciente, pues la verdad sobre su origen lo perseguía sin dejarlo en paz. Aún se preguntaba cómo debía comportarse ahora que la mentira sobre su paternidad había sido expuesta. Don Enrique, sin embargo, ya no tenía la misma arrogancia que antes. Viendo el trabajo de Domingo, comenzaba a entender que su enfoque hasta entonces había sido errado. En muchos momentos pensaba en cómo había tratado a las personas y a los
Caballos, con la misma dureza con que lidiaba con sus propios sentimientos. Nunca había sido capaz de admitir sus fallas. Pero lo que Domingo estaba haciendo no solo era domar a un caballo, estaba sanando el alma de don Enrique. Al darse cuenta de esto, el viejo criador de caballos sintió un dolor profundo en su pecho, como si algo se rompiera dentro de sí. Sabía que tendría que reconciliarse con el pasado, pero eso parecía una tarea aún más difícil que domar a Sombra. Esa tarde, cuando el caballo finalmente aceptó la silla sin resistencia, don Enrique ya no pudo contener las lágrimas. La escena era como un espejo de su propia vida. El caballo, antes salvaje e irreductible, ahora demostraba confianza en Domingo. Era la misma confianza que sabía que debía tener, pero que no lograba dar a sí mismo. Quería confiar en su familia, en Rodrigo, pero el peso de la culpa y de la mentira se lo impedía. Miró a Domingo y sin palabras se dio cuenta de que él, de alguna manera, ya se había perdonado a sí mismo y a los demás. El hombre que había sido expulsado de la finca ahora lo miraba con una calma que don Enrique sentía que era imposible para sí mismo. Rodrigo, viendo la escena, finalmente se acercó a Domingo. No sabía qué decir, pero sentía que algo dentro de él necesitaba ser hablado. Él, que siempre se sintió como un simple capataz, ahora estaba frente a un hombre que no solo sabía domar caballos, sino que también, tal vez, entendiera el dolor y el vacío que Rodrigo llevaba en su pecho. Tú siempre supiste, ¿verdad?, preguntó Rodrigo sin poder ocultar el temblor en su voz. Domingo lo miró con una sonrisa suave, pero sin responder de inmediato. Era como si él supiera lo que Rodrigo quería decir, pero prefería dejar que fuera él quien diera el siguiente paso. La respuesta de Domingo no vino en palabras, sino en un gesto silencioso. Se alejó de Sombra, tomó un pedazo de heno y comenzó a alimentarlo con calma. Era una señal clara de que no era el momento de confrontaciones, sino de aceptar lo que los dos hombres necesitaban, el tiempo para procesar, para entender las cosas a su manera. No había prisa ni necesidad de respuestas inmediatas. Domingo sabía que el camino de la superación se hacía de pequeños pasos, como el proceso de doma que él había iniciado con el caballo. No importaba cuánto tiempo tomara. Lo que importaba era la paciencia para enfrentar las verdades que aún necesitaban ser reveladas. Don Enrique, observando esa interacción silenciosa, comenzó a comprender. No solo el caballo necesitaba ser domado, las heridas de su propia vida y las de Rodrigo también necesitaban ser tratadas con la misma paciencia, sin prisa de resolver todo de una vez. Se acercó a Rodrigo y por primera vez en años lo miró como a un hombre y no como a un capataz. «Me equivoqué, Rodrigo», dijo con voz baja, casi imperceptible. «No debería haber escondido la verdad de ti». Rodrigo lo miró y por un momento el peso de lo que se estaba diciendo flotó en el aire, pero en lugar de una explosión de ira, el capataz solo respiró hondo. Era un primer paso. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso, pero también por una extraña sensación de alivio. Don Enrique, aunque aún atormentado por la revelación sobre Rodrigo, comenzó a aceptar la necesidad de cambios en su vida. Sabía que para poder realmente seguir adelante, necesitaría enfrentar el dolor del pasado. Cada paso de Sombra, bajo la dirección de Domingo, no era solo en el entrenamiento del caballo, sino un reflejo de sus propias luchas internas. Don Enrique sentía que, por más difícil que fuera, el perdón era la clave para la verdadera libertad, tanto para él como para los demás. Rodrigo, por su parte, estaba sumido en una especie de torbellino emocional. No sabía cómo lidiar con la verdad sobre su origen. La idea de ser hijo de Domingo lo desestabilizaba profundamente. La lealtad que había demostrado durante tantos años a don Enrique parecía
Ahora una mentira, pero al mirar al viejo domador sentía algo que no podía nombrar. Domingo no estaba allí para acusarlo, sino para mostrarle que la cura no pasaba por la ira ni por la negación. Era una lección difícil, pero necesaria. Para Rodrigo, la reconciliación no sería fácil, pero parecía ser la única forma de seguir adelante. Cuando Domingo decidió que era hora de montar a Sombra nuevamente, la finca estaba más tranquila, pero aún cargaba una tensión en el aire. El caballo ya aceptaba la presencia de Domingo sin resistencia, pero ¿qué haría al ser montado? Aún quedaba una duda flotando en el ambiente. Domingo subió a la silla con la calma de quien sabe que todo el proceso de doma había sido más que un simple entrenamiento de un caballo. Era la confianza que había conquistado y ahora necesitaba probarla. El caballo, que antes había sido incontrolable, ahora estaba tranquilo, casi como si supiera que era un nuevo comienzo. La primera vuelta en el campo fue una mezcla de ligereza y tensión. Sombra caminaba, sus cascos golpeando suavemente la tierra, y aunque el caballo aún no estaba totalmente relajado, había una armonía en la forma en que seguía los pasos de Domingo. Don Enrique observaba desde lejos, con el corazón apretado. Sabía que esa era la prueba definitiva de que el trabajo de Domingo no se trataba solo de controlar al caballo, sino de enseñarles a todos allí una lección sobre paciencia, respeto y confianza. Cuando el caballo dio la vuelta completa y se detuvo, el silencio que siguió fue llenado por una sensación colectiva de admiración y alivio. Rodrigo, observando la escena de cerca, sintió algo que no podía explicar. Lo que estaba viendo era más que una simple doma. Era un nuevo comienzo. El caballo, ahora bajo el control de Domingo, parecía ser un reflejo de la transformación que estaba ocurriendo en su propia vida. Se acercó al campo, pero no dijo nada. No era necesario. Domingo no necesitaba palabras para mostrar que la verdadera superación no venía del conflicto, sino de la comprensión profunda de uno mismo y del otro. Don Enrique finalmente se acercó a Domingo, con una mirada más suave que en días anteriores. «Nunca imaginé que fuera posible», dijo, con una voz llena de gratitud y al mismo tiempo de vergüenza. «Siempre pensé que solo la fuerza resolvería los problemas». Domingo lo miró con una sonrisa tranquila, pero no hizo grandes comentarios. Sabía que el camino que don Enrique aún tenía que recorrer era largo, pero el primer paso ya había sido dado. La verdadera fuerza, él creía, venía de aceptar la debilidad y aprender de ella. «Es un proceso», dijo Domingo, con la sabiduría de quien ha vivido mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Los días siguientes pasaron con una serenidad que, aunque inusitada, se volvió casi natural para todos en la finca. Sombra, el caballo que antes era símbolo de destrucción y resistencia, ahora se movía con gracia, bajo el control pacífico de Domingo. La manera en que aceptó la doma parecía tan simple que, en retrospectiva, nadie podía entender cómo el caos había dominado tanto la finca anteriormente. La lección estaba allí, en cada movimiento del caballo, en la calma con la que se comportaba y también en el cambio de postura de todos los hombres a su alrededor. Don Enrique ya no observaba a los animales con los mismos ojos de antes. Su mirada ahora estaba más atenta, más respetuosa, como si viera en ellos algo más que simples criaturas a ser domadas. Rodrigo también comenzaba a mirar la finca y su propio papel en ella de manera diferente. La ira que sentía ya no estaba presente de forma intensa, sino que, en su lugar, había una creciente sensación de pérdida y de deseo de entendimiento. Se acercó a Domingo en una tarde tranquila, mientras el viejo domador acariciaba a Sombra, que descansaba al lado de su establo. No hubo palabras inicialmente,
pero el silencio fue suficiente para ambos. Cuando Rodrigo finalmente habló, su voz estaba más suave que nunca. Nunca supe qué hacer con esto, con todo lo que pasó. Domingo lo miró, y sus ojos cargaban una tranquilidad que parecía abrazar la confusión de Rodrigo sin juzgarla. No necesitas saber ahora. El tiempo nos da las respuestas, hijo. Solo necesitamos estar dispuestos a escucharlas. La verdad sobre su origen no dejaba de rondar a Rodrigo, pero poco a poco fue aceptando que lo que se había hecho en el pasado no podía deshacerse. Ahora entendía que su identidad no estaba solo en las mentiras que lo rodearon, sino en la persona que él eligiera ser de aquí en adelante. No sería dominado por el pasado, así como Sombra ya no estaba más esclavizado por el miedo y la agresión. El cambio estaba en curso, y Rodrigo sentía que su verdadera jornada comenzaba allí, con el perdón que comenzaba a permitirse, tanto a sí mismo como a los demás. Don Enrique, observando la interacción entre los dos, se dio cuenta de que lo que él consideraba su mayor pérdida en la vida estaba, en realidad, transformándose en una oportunidad de recomienzo. Ya no tenía las respuestas que deseaba, ni podría retroceder para corregir los errores cometidos. Pero allí, frente a Domingo y Rodrigo, veía algo más importante: la posibilidad de empezar de nuevo. No sería fácil, pero lo que comenzó a entender era que la verdadera fuerza no residía en mantener las cosas bajo control, sino en aprender a soltarlas, a confiar y a perdonar. El enfrentamiento final, aquel que parecía inevitable, ocurrió cuando don Enrique finalmente se sentó a la mesa con Teresa. Ambos habían vivido con el peso del secreto durante tanto tiempo, y las palabras que parecían imposibles de decir finalmente salieron a la luz. «Te amé», dijo Teresa con la voz temblorosa. «Pero el miedo nos hizo tomar las decisiones equivocadas. No sé si puedo corregir esto, pero estoy dispuesta a intentarlo». Don Enrique la miró, no más con rencor o desconfianza, sino con una sinceridad que solo el dolor del tiempo podía traer. «Lo sé, Teresa», dijo él, casi en un suspiro. «Sé que los dos cometimos errores, y tal vez nunca podamos borrar lo que hicimos, pero lo que importa es lo que hagamos de aquí en adelante». Y en ese momento, a pesar de todas las cicatrices, ambos supieron que finalmente podían comenzar a sanar. El trabajo con Sombra, el caballo que había sido la razón de tanta frustración y angustia, también traía consigo un mensaje silencioso de sanación. Cuando finalmente don Enrique subió a las espaldas de Sombra, el caballo no se asustó. Ya no había más resistencia, sino un equilibrio conquistado, una confianza que había sido construida pacientemente. Y al dar los primeros pasos con Sombra, don Enrique sintió una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba domando no solo el caballo, sino también sus propias emociones, sus miedos y sus culpas. Sabía que el viaje aún no estaba concluido, pero por primera vez creía que podía seguir adelante. Rodrigo, observando al padre biológico y a don Enrique en silencio, sintió una sensación de alivio. La tensión que había llevado durante tantos años parecía comenzar a disiparse. Sabía que la verdadera transformación era lenta, pero que, poco a poco, todos allí estaban encontrando el camino hacia la sanación. Sombra, ahora completamente domado, simbolizaba algo más profundo: la posibilidad de superar el pasado y hacer las paces con lo que no podía ser cambiado. La finca, que antes era un lugar de conflicto y dolor, ahora se estaba convirtiendo en un reflejo de todos los cambios que estaban ocurriendo dentro de cada uno de sus habitantes. El tiempo, como siempre, continuó pasando, y la finca, el desafío, comenzó a reflejar los profundos cambios que ocurrieron allí. El caballo Sombra, antes una fuerza de destrucción, ahora era una figura de armonía, moviéndose por los campos con gracia. Él, que había sido un símbolo de fracaso,
ahora representaba la superación y la sanación. Don Enrique, que antes se había angustiado con la idea del fracaso, ahora lo veía de otra manera. Sombra ya no era solo un caballo, sino la prueba de que las dificultades pueden transformarse cuando se abordan con paciencia, respeto y el coraje de enfrentar lo que nos resulta más difícil. Rodrigo, que antes se sentía perdido y desconectado de todo lo que lo rodeaba, ahora comenzaba a ver su propia jornada con más claridad. El rencor y la ira que había sentido durante tantos años estaban disminuyendo lentamente y finalmente lograba ver su lugar en la finca, ya no como un simple capataz, sino como alguien que tenía un propósito mucho mayor. Entendía que la verdad sobre su origen no lo definía, sino las elecciones que hacía ahora, basadas en lo que había aprendido de Domingo y con la reconciliación con su pasado, lo que realmente importaba. El perdón que comenzaba a ofrecerse a sí mismo era el paso que faltaba para su verdadera libertad. Don Enrique, aunque aún lidiando con los ecos de un pasado que jamás podría ser borrado, encontró un nuevo propósito. El dolor que llevaba no desapareció de la noche a la mañana, pero aprendió a convivir con él de una manera diferente. Cuando el caballo Sombra dio su última vuelta en el campo, con don Enrique encima, sintió una sensación de ligereza, algo que no había experimentado en muchos años. No era la fuerza en la que siempre había confiado, sino la aceptación, la paciencia y la capacidad de dejar ir lo que no podría ser cambiado. Sabía que su viaje aún no estaba completo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar al futuro con una nueva perspectiva, y ese caballo salvaje, que inicialmente parecía imposible de domar, ahora era parte de su propia transformación. Domingo, el viejo domador que había sido tan crucial en esta jornada, sabía que su misión en la finca estaba terminando. Ya no quería ser el centro de atención, ni tener su nombre en boca de todos. Lo que hizo por Sombra y por esos hombres no tenía que ver con reconocimiento, sino con un compromiso silencioso con el respeto y la paciencia. Cuando finalmente se preparó para dejar la finca, don Enrique lo encontró en el campo, cerca de los establos. «No tienes que irte», dijo don Enrique con la voz rasposa. Domingo lo miró con una sonrisa suave y respondió: «No me voy, Enrique. Solo les estoy dando la oportunidad de seguir por su cuenta. Ahora es hora de que cada uno siga su propio camino». Sabía que los hombres, ahora, tenían todo lo que necesitaban para seguir adelante. Ya no era su presencia lo que importaba, sino lo que había dejado atrás. Al final, la finca, el desafío, fue marcada por más que un simple éxito en la doma de un caballo. Fue un lugar donde las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar, donde el orgullo y las mentiras dieron paso a la honestidad y el perdón. Cada uno de los habitantes de la finca, de alguna manera, había domado sus propios fantasmas, así como Sombra había sido domado. El cambio no fue repentino ni fácil, pero fue genuino. A través de pequeños gestos y grandes sacrificios, la paz comenzó a tomar el lugar del rencor y la confianza fue restablecida, no solo entre los hombres, sino también entre ellos y los animales. La finca, antes marcada por un clima de tensión y vergüenza, ahora era un reflejo de una nueva fase, más tranquila, más acogedora, más humana. Cuando las colinas de Sierra Morena comenzaron a esconder el sol en el horizonte, don Enrique, Rodrigo e incluso Teresa miraron al futuro con la misma sensación de tranquilidad que ahora dominaba el campo. Sabían que las cicatrices del pasado no desaparecerían de inmediato, pero estaban dispuestos a vivir con ellas, ahora con la fuerza del perdón como guía. No era un fin, sino un comienzo. Y mientras Sombra corría libremente por los campos al fondo,
Todos allí sabían que la verdadera libertad venía de la superación, del reconocimiento de los errores y de la aceptación de lo que el futuro podría traer. Ahora que has visto hasta aquí, quiero saber, ¿qué aprendiste con esta historia de superación? ¿Qué fue lo que más tocó tu corazón? Deja tu opinión en los comentarios porque esta es la oportunidad de compartir lo que sentiste y hasta intercambiar ideas con personas que, al igual que tú, están buscando más fuerza e inspiración. Da me gusta a este video si hizo diferencia para ti y no olvides suscribirte al canal para no perder más historias que realmente transformarán tu vida. Vamos juntos, en los comentarios y en el canal, a crear una comunidad de transformación. Tu voz es importante aquí.